Muy buenas tardes, la Catedral Viva les da la bienvenida. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos da nuestro Dios para aprender las cosas que le agradan a Él. Este domingo es un día muy especial, ya que nos dedicamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios y aprender lo que le agrada a Él. Vamos hoy a hablar sobre un tema muy específico y muy importante para nosotros como hijos de Dios. El tema es cómo escuchar la voz de Dios con claridad bíblica. Siempre acuérdese usted que es un asunto básico que usted tenga comunión con el Señor y escuche su voz. Cuando vamos al texto bíblico de referencia, Juan capítulo 10, verso 27, que vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Siempre recuerde que la manera bíblica en que Dios se comunica hoy con sus hijos es primeramente a través de su palabra. Recordemos que para eso justamente Dios nos ha revelado su palabra que contiene la Santa Biblia, que está dentro de la Santa Biblia. Guiado por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Si usted tiene un pasaje bíblico y lo medita metódicamente, como debería ser, o sea, una lectura bíblica diaria, si lo hace de esa manera, mientras usted lee, el Espíritu Santo le va a mostrar qué texto se hace vivo para su vida en esa circunstancia que usted está pasando. Si la circunstancia que usted vive es referente a una pérdida, a una situación de angustia o de pesar, el Señor le va a dar la palabra precisa para que usted pueda sobrellevar esa situación. Porque Dios habla a través primeramente de su palabra. Si usted también está gozoso, el Señor le va a llevar a cantar salmos, exaltar el nombre del Señor. Los salmos de David, usted puede notar en ellos, hay momentos de exaltación, hay momentos en los que muestra su angustia, su necesidad. Eso tiene que ver mucho con que este siervo del Señor aprendió a comunicarse con el Padre. Entonces, la voz de Dios, primerito la escuchamos a través de la palabra. Si usted no medita la palabra de Dios, de nada le serviría a usted que le enseñe el resto de técnicas o lo que yo he aprendido con el caminar de la mano de Dios respecto a cómo escuchar la voz de Dios. Dios habla hoy, pero solo es escuchando correctamente por creyentes sometidos a la autoridad de su palabra. Dios no le va a usted a ministrar si es que no quiere estar regido de la palabra y del Espíritu. Hay gente que quiere solamente escuchar la voz de Dios, pero no quiere tener disciplinas de lectura, y tampoco de sujeción a la autoridad delegada, no quiere congregarse, no necesita de pronto incluso ayunar como corresponde respecto a lo que hemos enseñado en la iglesia, que hacemos un ayuno a la semana. De pronto también esa persona tampoco le gusta orar y quiere escuchar la voz de Dios. Andan buscando a alguien que les diga la palabra, anda de lugar en lugar esperando que alguien les dé una palabra. ¿Y dónde está el problema? Es de que el Señor no les va a hablar mientras estas personas no comiencen a ponerse en orden. Si esa parte le está sucediendo a usted, puede enderezar esa senda, decirle al Señor que requiere escuchar su voz, que va a tener metódicamente con la disciplina de leer la palabra del Señor, que va a congregarse, que va a ayunar cuando le mandamos a ayunar de parte de nuestro Dios, que va a orar también diariamente. Primero, si es que ese requisito no está usted cumpliendo, es muy probable que los sueños que usted tenga en la noche, porque hay gente que dice: yo soy guiado por sueños. Muy probablemente sus sueños son carnales, creados por su propia carne, por su propia humanidad, o podría ser hasta diabólicos, perdóneme que le diga. Por eso es que es tan necesario sujetar nuestros pensamientos al señorío de Jesucristo. ¿Cómo usted sujeta sus pensamientos al señorío de Jesucristo? Es cuando usted comienza a leer la palabra y se hace hacedor de la palabra del Señor. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces no se deje solo llevar porque tuvo un sueño. Si no tiene una vida disciplinada en el Señor, es muy probable que ese sueño sea solo de su carne.
Es muy importante que recordemos que Dios no ha dejado de hablar, hay que aprender a escuchar. Dios no ha dejado de hablar, hay que aprender a escuchar bíblicamente. Comience por la palabra, ¿cierto? Hoy veremos que hay una transición en nuestro caminar cuando nosotros tenemos las disciplinas espirituales. Cuando tenemos las disciplinas espirituales, entonces podemos aspirar a que en medio de nuestro caminar, mientras estamos haciendo nuestras actividades, puede irrumpir a nuestro espíritu, al Espíritu Santo, y hablarnos directamente como una voz sosegada y preciosa que resuena en nuestro interior, una voz que da paz primero ante todo. Entonces siempre, si usted no ha más bien aplicado estas disciplinas, comienza a caminar de la mano de Dios, aspire a que el Espíritu Santo le va a hablar. Y cuando el Espíritu Santo le habla a su espíritu humano, sea pronto en obedecer. Seguramente el Espíritu Santo le va a mandar a hacer cosas que agradan al Señor. Recuerde eso. Y no van a estar nunca contrarias a la palabra de Dios. No sea incauto al creer que Dios le va a mandar a hacer algo que no sea correcto delante del Señor, por medio del Espíritu Santo. Dios habla desde el principio, a través de los profetas de la Santa Biblia, y ahora ha hablado por su Hijo. ¿Se acuerda? Recuerde siempre. Por su Hijo Jesucristo, desde que vino, se encarnó en María siendo aún virgen, hizo toda la labor salvífica y fue muerto, resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros. En ese caminar, Dios está hablando a través de su Hijo. Por eso nos dejó el Nuevo Testamento y el legado, que es maravilloso, de que incluso el Nuevo Testamento jamás contradice la profecía bíblica ni la escritura del Antiguo Testamento. Recuerda que Dios también no se revela al que no le busca diligentemente. Nuestro Dios habla a quien es constante y no distante de Él. ¿Cómo aspira usted que Dios le hable si usted asoma cada año a mirar una transmisión, por ejemplo? Si usted es parte de esta iglesia y está en otra latitud geográfica, en otra nación, pues sea también fiel, si es que es parte de los discípulos de Cristo a través de este medio, de esta iglesia cristiana, sea fiel en el aspecto de recibir la enseñanza conforme a lo que el Señor nos ha delegado. El Señor nos revela su propósito por medio también de hablarnos por la Escritura y por el Espíritu de Dios. Como les dije, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Dios tiene siempre que, en su supremacía y en su poderío, respaldar su palabra. Cuando la palabra está siendo entregada, el Dios respalda con la convicción que el Espíritu Santo da a su vida. Hoy está dando Dios convicción a su vida de que lo que estoy hablando es de parte de Él, por ejemplo. Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestro camino la palabra del Señor. Salmo 119, 105. Siempre camine que siendo su lámpara la palabra de Dios. Y recuerde que la clave es que Dios nunca se contradice. La voz del Espíritu Santo nunca va a contradecir la enseñanza bíblica. Y el Espíritu Santo ilumina a la palabra. Cada vez que usted vaya a leer la Santa Biblia, pida al Espíritu Santo que le haga real a su vida lo que usted necesita aprender este día. El día que usted abra la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios le guiará a toda verdad, como dice el capítulo 16 de Juan, verso 13. El Espíritu de Dios no le va a revelar nuevas doctrinas, ni tampoco le va a dar nuevas enseñanzas fuera de la palabra del Señor. La palabra es el marco referencial que el Señor nos da, del cual no debemos salirnos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Es muy importante que nosotros meditemos la palabra para que nosotros podamos recibir del Señor
la enseñanza oportuna. Recordemos que 2 Corintios, capítulo 2, verso 12, le vamos a leer textualmente, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Miren, aquí está el apóstol enseñando que cuando uno no ha logrado el propósito que el Señor, no tenemos esa paz. Él tenía que juntarse con el hermano Tito para hacer la obra, pero no lo encontró ahí, entonces fue a Macedonia, porque el Espíritu del Señor le reveló que el equipo de trabajo para él era con Tito a ese tiempo. Entonces, cuando usted de pronto encuentra que está fuera de propósito, el Señor le va a enderezar para que camine con los que tiene que caminar. Recuerden, esa es otra forma como el Señor actúa, abriendo o cerrando puertas. Es otra forma en la que el Señor habla, por medio de abrir o cerrar puertas. O poner en nuestro corazón el caminar con la persona con la que nosotros tenemos que hacer equipo para llevar el Evangelio de Jesucristo a los lugares que debemos llevar. Es otra forma de oír la voz de Dios, por medio de los acontecimientos que el Señor hace que acontezcan. Nada es casual para los que hemos sido llamados por el Señor. Si hoy está escuchando este domingo la prédica, es porque Dios la ha convocado, porque nada de lo que sucede para los hijos de Dios es casual. Y recuerdo lo que decía Juan en capítulo 10, verso 14. Vamos entendiendo que el Señor está queriendo hoy enseñar a su pueblo, ¿no es cierto? Y usted detenidamente lleve la enseñanza y aplíquela, tal como hoy el Señor está ministrando a través de mi vida. Capítulo 10, verso 14 de Juan dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y también dice en el capítulo 10, verso del 3 y el 4, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Jesús siempre conoce a sus ovejas y sus ovejitas escuchamos su voz. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. En el caminar cristiano tenemos que reconocer al Señor en nuestro caminar cristiano. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Recuerde eso, la voz del Señor le está hablando esta tarde por medio de su escogido, que en este caso es el pastor de la iglesia. Juan 14, 21, es muy importante también recordar lo que dice Juan 14, verso 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Él le ha dado mandatos por medio de su palabra. Y sabemos claramente que Jesús nos ha instruido sobre cómo tenemos que caminar en nuestra vida, en esta vida temporal. Los mandatos de Cristo son los superiores en cuanto a jerarquía, en cuanto a actualidad. Nosotros debemos mantenernos en la clave de proceder como Jesús procede. Y ahí estamos también escuchando la voz de Dios cuando obedecemos escuchamos y obedecemos la voz de Dios por medio de lo que Jesús enseña, pues estaremos caminando en obediencia, y eso procede de una mayor revelación práctica de la palabra del Señor. Una revelación práctica, ¿no es cierto? Principio clave que nosotros tengamos que tener despierto el oído y no ser rebeldes a lo que el Señor nos quiere hablar esta tarde. Y quien rehúsa obedecer, actúa mal. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón. Y recuerda, es muy importante, la palabra que viene de la voz de Dios, o que viene de Dios, produce paz y no confusión. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio, ¿no es cierto? De poder, también dice en otra versión. Vamos a leer en 2 Timoteo,
Y usted va a encontrar esto en su casa, ¿no? Lo que le acabo de referir, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Colosenses capítulo 3, verso 15, dice que la paz del Mesías gobierne vuestros corazones. Cada vez que usted recibe del Dios Altísimo una palabra a su espíritu, por medio del Espíritu Santo, esa palabra le debe traer paz y no confusión, no temor, sino debe darle un dominio propio. La voz de Dios trae convicción, no condenación. Recuerde, si alguien dice que Dios le ha hablado y le da una palabra, esa palabra no puede ser una palabra que de condenación hacia usted. Hay gente que anda diciendo que Dios le ha mandado dar una profecía, una palabra o una exhortación, cualquiera índole que sea esta. Y esa palabra suena más a condenación, entonces créame que eso no viene del Señor. Hay gente insensata que en su carne suele caminar, dar vueltas por las iglesias o por las casas de los hermanos, dando supuestamente palabra de parte del Señor, una palabra que no puede ser que venga del Señor porque lleva condenación, juicio, sin dar la convicción de que el Señor quiere que nosotros cambiemos, que el Señor quiere que tengamos una vida que le agrada, como que le agrada al Señor. El discernimiento bíblico de la voz de Dios, cuando la voz de Dios viene a nuestras vidas, trae dirección y no confusión, paz y no ansiedad. Siempre recuerden, como el salmista David dice en Salmo 95, y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en tranquilidad y paz, y sabiendo que todo esto lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a leer Salmo 95 en sus casas. Vamos a aprender más de la palabra del Señor. Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y esta es la parte medular que quisiera que usted le tome bien claro. Y esto el Espíritu de Dios dice a la iglesia: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y con esto quiero culminar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si hoy escucha la voz de Dios por medio de la palabra que está siendo transmitida esta tarde, no endurezca su corazón, como lo hicieron el pueblo de Israel en el tiempo. A pesar de que Dios les hablaba por medio de señales, por medio de manifestaciones, por medio de toda clase de formas visibles, endurecieron su corazón. No endurezca su corazón, oiga la voz de Dios, y dice que mis ovejas oyen mi voz, y yo les pastorearé, dice el Señor. Hoy quiero agradecer al Señor esta tarde porque me ha permitido predicarles la palabra del Señor. Ha sido tiempos especiales para la iglesia. Como hemos hablado, todo este tiempo el Señor está moviéndose en una forma sobrenatural en nuestro medio, en esta congregación. Veremos la gloria del Señor. Este año vamos a ver cosas extraordinarias para esta iglesia. Cosas que ni ojo vio, veremos nosotros realizarse en este tiempo, porque Dios ha dado una promesa para nuestra congregación, que ese Dios de los imposibles va a hacer que suceda lo imposible posible, se haga lo imposible posible en este medio, en esta congregación. Y usted que está pasando por diferentes circunstancias, ya sea económicas, de salud, de seguridad, recuerde que hay un Dios que nos ampara, un Dios que nos protege, un Dios que nos provee. Nuestro Dios hoy quiere
obrar a través de mí para ser su voz, para darle una palabra de aliento, para dar una palabra de edificación. Hoy he escuchado la voz del Señor a través de mi vida. El Señor quiere bendecir a su iglesia. El Señor quiere establecer sus propósitos de su iglesia. El Señor quiere que nosotros caminemos de su mano. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte para que el Dios de los imposibles haga lo imposible posible para nosotros? Nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Comprendemos que para este tiempo hemos venido, para este tiempo hemos sido puestos por el Señor. Para este tiempo usted está ubicado en el lugar que se encuentra. Nadie le va a poder mover del lugar de su asignación, porque nuestro Dios es quien establece propósitos, quien establece diseños para cada uno de nosotros. Donde quiera que se encuentre cada hijo e hija espiritual de esta casa, le bendigo y le declaro que se establece en el propósito de nuestro Dios. Que nada le podrá mover de donde Dios le ha puesto, le ha establecido, que solamente saldrán en comisionamiento al lugar que deban ir en el tiempo perfecto de nuestro Dios, y que van a escuchar la voz de nuestro Dios, que van a moverse escuchando la voz de nuestro Dios, que el Señor en su fidelidad va a hacerse real a sus vidas y no van a salirse ni de la derecha ni de la izquierda, ni a la izquierda ni a la derecha, sino van a caminar derecho, agarrados de la mano de nuestro Dios, en oración, en ayuno, palabra, lectura de la palabra, en congregarse como lo estamos haciendo hoy. Si hoy han escuchado la voz de Dios, van a encontrar que en esa obediencia a la voz del Señor, la bendición le alcanza. Porque para los hijos de obediencia las bendiciones nos alcanzan. Con eso hoy quiero despedirme, agradecidos a nuestro Dios, porque ese Dios fiel y maravilloso, Dios verdadero, Dios todopoderoso, ese Dios majestuoso, al que rindo gloria y honra, al quien declaro que es nuestro Dios, a quien nosotros servimos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él nos ha permitido hoy podernos reunir. Solamente en Él nos movemos y existimos, y en Él nos podemos regocijar. Voy a dar la bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy estamos cerrando el último domingo del mes de enero de 2026. Creemos que este mes se cierra con una provisión sobrenatural para la iglesia que el Señor me encomenda. Creemos que va el Dios de los imposibles a hacer lo imposible posible para nosotros. Si Jesucristo no ha regresado por su iglesia, si nuestro Dios me lo permite, nos estaremos viendo el próximo mes de febrero en la transmisión que vamos a tener ya, que va a ser la primera del mes segundo del año 2026. Nos estamos viendo. Que la paz del Señor sea con ustedes en sus hogares.